El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue acusado de corrupción. El expresidente fue detenido y presentado a declarar por su presunta relación con el caso de corrupción, el escándalo que se desató en la estatal petrolera Petrobras. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer que se sintió prisionero cuando la policía allanó su casa y lo llevó a declarar forzosamente por el fraude a Petrobras, pero afirmó que no teme a la justicia. Me sentí prisionero hoy por la mañana, aseguró Lula en ese momento, de 70 años, en la sede nacional del gobernante Partido de los Trabajadores, el PT de izquierda, en Sao Paulo, tras testificar ante la Policía Federal. Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo a la justicia, sostuvo ante decenas de correligionarios. Las fuerzas de seguridad allanaron la casa del exmandatario brasileño que gobernó Brasil entre 2013 y 2010, a pedido de fiscales que investigan si tanto él como su familia recibieron sobornos de grandes empresas constructoras. La policía cateó también las oficinas del Instituto Lula y casas de familiares y socios del expresidente. Los fiscales encendieron en mí la llama. La lucha continúa, dijo, y afirmó ser víctima de un show mediático. Creo que merecía un poco más de respeto en este país, pero no voy a bajar la cabeza, prometió. También hay que señalar que Dilma Rousseff lo defiende. Su ahijada política, la presidenta Dilma Rousseff, salió en su defensa rodeada de 12 ministros. Rousseff, amenazada de impeachment, es decir, un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas e investigada por el Tribunal Superior Electoral por financiación ilegal de su campaña a la reelección, manifestó su más absoluta inconformidad por la innecesaria conducción forzada de Lula a declarar. Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de Rousseff y del Partido de los Trabajadores. La Fiscalía del Estado de Paraná, en Brasil, que investiga el caso, dijo en un comunicado que Lula, además de líder partidario, era el responsable final de la decisión de quienes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su fuerza política. El procurador Carlos Fernando dos Santos Lima indicó que grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras pagaron a Lula en forma de donaciones u honorarios por dictar conferencias cerca de 30 millones de reales, que son unos 8 millones de dólares aproximadamente. Los favores son muchos y difíciles de cuantificar, según afirmó el investigador del caso. Lula niega ser propietario del triplex en una playa del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por constructoras brasileñas que a cambio obtenían contratos en Petrobras. La operación Lava Jato, que es la operación en la cual se está llevando a cabo todo este operativo para dar con los implicados en el caso de Petrobras, que desvió alrededor de 2.000 millones de dólares de Petrobras, es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios de la petrolera y algunos de los principales empresarios del país. Nicolás Maduro, por cierto, mandatario de Venezuela, cuestionó duramente lo sucedido. Lula, el camino ha sido largo y no han podido contigo. De este ataque miserable saldrás más fuerte. Venezuela te abraza, escribió Maduro en Twitter. Lo mismo hizo el expresidente boliviano el presidente boliviano Evo Morales, quien ofreció a Lula un saludo revolucionario y dijo que el imperio quiere castigarlo. La detención desató protestas de los simpatizantes de Lula que se enfrentaron con la policía, así como también aquellos que están en contra de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Qué implica el hecho de que una de las figuras políticas más resaltantes de Brasil, y que en su momento fue la más resaltante, haya sido capturado para ser interrogado por el caso de corrupción de la estatal petrolera Petrobras, Petróleos de Brasil? Primero, ¿qué ocurrió exactamente en este caso? Básicamente, el negocio de la estatal petrolera Petrobras consistía, este negocio fraudulento, en que por diversos, contactos de influencias, relaciones interpersonales, relaciones burocráticas, influencia política de políticos precisamente de Brasil, estos consiguieron o les consiguieron a diversas empresas asociadas a la construcción, empresas inmobiliarias afiliadas a Petrobras, les consiguieron a estas contratos multimillonarios por relaciones interpersonales, por lo que se denomina como tráfico de influencias. Y a través del tráfico de influencias,
Estos políticos, exfuncionarios parlamentarios implicados que han sido arrestados, les consiguieron a esas empresas contratos multimillonarios afiliadas a Petrobras para que pudieran obtener dichos contratos y verse beneficiados. Estos recibían, los que actuaban como mediadores por su influencia política, recibían, por supuesto, su comisión, su margen o porcentaje de ganancia por el negocio llevado a cabo. Así funcionaba básicamente esta red de corrupción en Petrobras, caso que ha sido realmente un escándalo en Brasil. Y aquí se le está involucrando a Luis Ignacio Lula da Silva. Pero si tratamos de engranar las piezas y colocamos en contexto la situación o el aspecto de que Lula da Silva tiene mucha influencia en Brasil, tiene una influencia altísima en Brasil, es el mentor político de la actual presidenta Dilma Rousseff, y Petrobras, al tener también relación obviamente con Luis Ignacio Lula da Silva y viceversa, porque la condujo, también tuvo responsabilidad sobre ella cuando fue presidente de Brasil. Entonces nos da a entender de que acerca de que la influencia política de Luis Ignacio Lula da Silva pudo haber sido objeto de tráfico de influencias en este negocio, pero esto, hasta que no sea comprobado, es totalmente falso. No ha sido comprobado. Podría ser una posibilidad, pero dada la situación de que la campaña de Dilma Rousseff fue financiada con fondos que presuntamente tuvieron que haber sido destinados a la banca pública, pero fueron utilizados para financiar la campaña de Dilma Rousseff y financiar el programa social del gobierno socialista e izquierdista de Dilma Rousseff. Entonces, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, también se presume que este utilizó fondos o dinero obtenido por este negocio fraudulento de Petrobras para destinarlo a las campañas políticas del Partido de los Trabajadores, al cual pertenece tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff. Pero aunado a que Dilma Rousseff es acusada de desviar fondos públicos que iban a la banca pública para financiar programas sociales y su campaña de la reelección de la presidencia de Brasil, se le pide al Congreso que la lleve a un impeachment, y esto lo piden los brasileños. Por ello también hay que destacar que hay una crisis o un choque de poderes entre o en Brasil, entre el poder ejecutivo presidido por Dilma Rousseff y el Congreso. Algo similar a lo que ocurre en Venezuela. El Congreso está investigando el caso. El Congreso quiere llevarlo a un impeachment, pero no es un proceso tan fácil. La demanda social es que a Dilma se le lleva a un impeachment. Dilma trata de resistir con sus fuerzas políticas, dice que es inocente, pero esto agrava la tensión política, y aunado a la crisis económica por el escándalo de Petrobras, que alejó las inversiones de Petrobras, lo cual hizo que Brasil se desacelerara, cayera en recesión por la baja productividad, baja en las ventas del petróleo producido por Petrobras, pero también exportado por Petrobras. Entonces hubo una recesión en la que la actividad petrolera se redujo, la actividad productiva también lo hizo, por lo tanto vino la recesión, la inflación tendió a aumentar, también por la depreciación del real frente al dólar aumentó la inflación, el Producto Interno Bruto se contrajo, y esto, aunado a la crisis política, alejó también las inversiones, lo que generó desconfianza. Por lo tanto, la crisis política y la crisis económica de Brasil van de la mano, lamentablemente. Por ello hay que señalar que Dilma Rousseff también trata de resistir una crisis que la está tambaleando. Embates de índole social. Ya la crisis económica y la crisis política en Brasil se está tornando muy grave, por lo cual hay que señalar que las protestas no son hechos aislados. Las protestas que ha estado habiendo en Brasil, como pueden observar en la imagen, en las que simpatizantes del expresidente se enfrentaron con policías durante una protesta en São Bernardo do Campo, en Brasil, pero también hay protestas, o ha habido protestas de aquellos que están en contra del gobierno de Rousseff, que es la mayoría de la población. Y esta polarización política, junto con la crisis que hay por el choque entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, a Dilma se le quiere llevar a un impeachment por presuntamente desviar fondos públicos. También la implicación, la supuesta y presunta implicación no confirmada de Lula da Silva en el caso de corrupción de Petrobras, genera los condimentos para que la crisis política agrave la económica, y la crisis económica vino dada no solamente por la depreciación del real frente al dólar, sino también por el alejamiento de inversiones de Petrobras, que afectó a toda la economía por baja en la productividad, lo cual vino con la recesión.
bajó la fuente de ingresos y por lo tanto Brasil se ha visto afectada en el tema también del empleo. La inflación ya es algo que ya he mencionado, pero el empleo también se ha visto afectado, aumentando la tasa de desempleo en Brasil, por lo cual hay que señalar que Brasil vive una crisis política, una crisis económica y un descontento social muy marcado, pero ya las cosas están encaminadas a que si a Dilma se le lleva a un impeachment, la situación podría tornarse en una transición política en Brasil, en la que los factores de oposición lleven a elecciones pronto para un cambio de gobierno en Brasil, así como se dio en Argentina, así como los bolivianos le dijeron ya basta a Evo Morales, así como la oposición ganó y tomó el parlamento por vía electoral en Venezuela. ¿Podría ocurrir algo similar, una transición política de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha? Me hago esa pregunta. En Brasil todo parece encaminado a que probablemente pueda ser así, pero una vez se resuelve la crisis política que hay y se logra atender gradualmente a la crisis económica, ya las cosas en cuanto a esta índole ya se verán en la República Federal de Brasil.